Bueno, el día de hoy vamos a ver un poco de lo que es la programación lineal, enfocada principalmente a lo que viene siendo el método simplex. Para ello les voy a dar primero una introducción de lo que es la programación lineal. Permítanme tantito, vamos a poner esto. Vamos a iniciarlo así. A ver, espérenme. Sí. ¿Qué es la programación lineal? Bueno, la programación lineal es una de las principales ramas de la investigación operativa. En esta categoría se consideran todos aquellos modelos de optimización donde las funciones que lo componen, es decir, la función objetivo y restricciones, son funciones lineales en las variables de cada decisión. Este tipo de método se utiliza para resolver problemas de medios publicitarios, de selección de medios publicitarios, combinación óptima de bienes, planificación de producción, el problema de la dieta o problemas de dieta, que fue una de las primeras implementaciones, y el que nos interesa a nosotros, porque especialmente es de logística, es el problema del transporte. El problema del transporte sirve para optimizar las rutas o los gastos de transporte de los materiales. La programación lineal, como todo modelo de investigación operativa, tiene tres componentes básicos, que vienen siendo las variables, los objetos y las restricciones. La definición correcta de variables es el primer paso en el desarrollo del modelo. Luego se procede a crear la función objetivo, que la conocemos como z, y finalmente se definen las restricciones, tanto las restricciones explícitas como las no explícitas. Aquí abajo podemos observar en esta parte cuál sería el flujo para resolver un problema de programación lineal, que como lo dijimos antes es definir las variables, definir la función objeto z, definir las restricciones y definir las restricciones no explícitas. Existen diferentes tipos de... Existen diferentes métodos, perdón. Aquí me equivoqué. Métodos de solución. Existen diferentes métodos de solución para programación lineal. El más usado suele ser el gráfico. De ahí tenemos el simplex, que es el más usado para sistemas, para problemas de optimización de programación lineal, donde tenemos más de 3 variables, 2 fases y cambios de variables. Vamos a enfocarnos en este video en lo que viene siendo el método simplex. Vamos a ver un problema de aplicación, de maximización, pero primero les voy a explicar qué es el método simplex. El método simplex es el procedimiento no gráfico de resolución de problemas de programación lineal más conocido y popular. Es un procedimiento matricial fundamentado en la metodología de Gauss-Jordan. Fue elaborado en 1947 por George Dantzig y es ampliamente utilizado para la programación lineal con más de 2 variables. Llega a la solución óptima a través de iteraciones o pasos sucesivos. ¿Qué quiere decir o qué es una iteración? Una iteración es un ciclo que se va repitiendo. El paso es cada paso de un ciclo que se repite una y otra vez. El método simplex consta de 3 etapas. La etapa inicial, que es la fase donde planteamos la tabla simplex y la condición inicial del problema. Luego sigue una fase iterativa, que es donde se halla la mejor solución a la función objetivo. Esta consiste en ir mejorando en la iteración hasta que se logra la optimización.
Parte de la función objetivo consiste en encontrar un punto que mejore al anterior. Esto se va a repetir y se va a repetir. Es la fase donde se repite. Más adelante lo vamos a ver ya explicado en un problema real. Y por último está la etapa de prueba de optimización o de optimalidad, que es cuando tenemos ya el resultado, nuestras variables con los valores que nos dan la optimización. Ya solamente comprobamos que efectivamente sea un máximo o sea un mínimo. Ahora sí vamos a pasar a lo que es importante o lo que la mayoría de ustedes se preguntan. ¿Cómo se resuelven los problemas? En este caso yo voy a resolver un problema que dice lo siguiente. En una fábrica de cerveza se producen 3 tipos distintos, rubia, negra y de baja graduación, y para ello se utilizan 2 materias primas, malta y levadura. En la siguiente tabla se especifican la cantidad de materias primas consumidas para producir una unidad de cada tipo de cerveza, las cantidades disponibles de cada materia prima y el precio unitario de venta de cada tipo de cerveza. Se trata de conocer la cantidad a fabricar de cada tipo de cerveza de manera que el beneficio sea el máximo. Y aquí nos muestran la tabla. Esta sería la cantidad que se requiere de malta. Se requiere una unidad para producir una cerveza rubia. Se requieren 2 para producir una cerveza negra, 2 para producir una cerveza de baja graduación, igual con la levadura, y tenemos disponibilidad de malta de 30, de levadura de 45, y aquí están los precios de venta. Entonces vamos a pasar a hacer esto. Para ello me voy a apoyar de un Excel. Y aquí tenemos el problema. Lo primero que vamos a hacer, como nos lo indica el procedimiento Simplex, la metodología Simplex, es identificar los 3 elementos del problema. Las variables pues van a ser mis tipos de cerveza. En este caso tengo cerveza rubia, cerveza negra y cerveza baja o reducida, que yo la identifiqué como baja. Nuestras restricciones que tenemos: primero, la disponibilidad de malta, y segundo, la disponibilidad de levadura. Para la disponibilidad de malta tengo que la producción o el consumo el uso de malta para la rubia, la negra y la baja, la suma tiene que ser menor a 30, y la suma para la levadura tiene que ser menor a 45. Y tenemos una condición que se debe cumplir, que no es explícita, donde no puede haber variables. Las cervezas no pueden ser negativas, por lo que tienen que ser mayor a 0. Estas serían nuestras restricciones. Ahora, nuestra función objetivo sería la función que vamos a maximizar. Y la función que vamos a maximizar es la de la venta. Para ello, yo quiero saber cuántas cervezas debo de vender o de producir. Más bien de vender para cada tipo de cerveza, de tal manera que mi ganancia sea la máxima. Entonces la función máxima sería igual al precio de la cerveza rubia más el precio de la cantidad de cervezas negras más el precio de la cantidad de cervezas bajas. Que esta sería mi función resultado o mi función z. Después de eso, nos vamos a olvidar un poquito de la parte del problema. Ya están planteadas nuestras variables. Ahora sí, ya tenemos nuestros elementos del problema. Vamos a convertir las desigualdades en igualdades. Para esto, yo voy a agregar una variable de holgura por cada restricción. Nuestras variables de holgura en este caso van a ser S y T. Y estas se agregan por cada restricción que sea menor o igual que. Aquí tenemos la primera, que sería R más 2N más B más S
más 0t igual a 30. Y la segunda, que sería 2r más n más 2b más 0s más t igual a 45. Estas serían nuestras desigualdades convertidas ya en igualdades. Ahora, después de eso, voy a igualar la función objetivo a 0. Nuestra función objetivo es esta de aquí. Entonces yo la voy a igualar a 0. Paso. Tengo z. Paso menos 7r al otro lado, que pasaría a negativo, menos 7r. 4n pasaría a negativo, menos 4n. Y 3b pasaría a negativo, que es igual a 0. Esta sería nuestra función objetivo igualada a 0. Después de eso vamos a escribir la tabla inicial simplex, que consiste en columnas y filas. En las columnas vamos a poner las variables y las variables de holgura, así como el resultado. Mientras que en las columnas y en las filas vamos a poner las variables de holgura y la función z. Aquí vamos a poner básicamente lo que vienen siendo los coeficientes de lo que es cada igualdad, cada restricción, y nuestros coeficientes de la función z despejada 0. ¿Cuándo vamos a saber que finalizamos este proceso? Cuando en esta fila no exista ningún valor negativo. Esto es porque estamos maximizando. En el caso de la minimización se cumple otra condición. Ahora, una vez que tenemos nuestra tabla inicial simplex, vamos a identificar la entrada y salida de base. La entrada va a ser el menor de los negativos de la fila z. En este caso es el 7. Aquí tenemos tres números negativos: menos 7, menos 4 y menos 3. El menor es el 7, que corresponde a la variable r. A esa columna donde está el 7 se le va a conocer como columna pivote, que es donde está el menor número negativo en z. Para conocer la salida vamos a dividir el lado derecho, este de aquí, entre el coeficiente que corresponde a su columna pivote, que vendría siendo esta, la que identificamos en el paso anterior. Para ello tenemos que 30 entre 1 es igual a 30. 45 entre 2 es igual a 25. La fila del cociente menor de la operación anterior se conoce como fila pivote. ¿Cuál fue nuestro cociente anterior menor? Pues 45 entre 2. Por lo tanto, mi fila pivote va a ser esta de aquí, la que está marcada en azul. Por último, el número donde se intersectan la columna pivote, y la fila pivote se va a conocer como pivote. Y en este caso nuestro pivote va a ser 2. Entonces ya ahora sí tenemos identificado nuestras filas pivote y nuestra fila pivote y nuestra columna pivote y el pivote. Ahora vamos a proceder al paso número 6. El paso número 6 es encontrar los coeficientes de la nueva tabla. Para ello, vamos a encontrar primero la nueva fila pivote. La nueva fila pivote va a ser igual a la vieja fila pivote, que ya la copié aquí. Esta vendría siendo la vieja fila pivote. Esta de aquí. Entre el pivote. Recordemos que el pivote es 2. Y como resultado, aquí apoyándonos de Excel, me da estos coeficientes.
sustituimos en la tabla, sustituimos la vieja fila pivote por la nueva fila pivote y obtenemos ese resultado. Para el resto de las tablas, de las filas, perdón, va a ser la fila vieja entre el coeficiente de la columna vieja en la variable entrante, es decir, estos coeficientes de aquí para cada fila. En este caso estamos manejando AS. Voy a ocultar estas celdas para tener mejor visibilidad. En este caso, tenemos que... Espérenme. La fila vieja vendría siendo esta de aquí. Aquí la tenemos. La columna para la fila S sería el 1 en todas. Y la nueva fila pivote, que es esta que obtenemos aquí, va a ser la fila vieja menos el coeficiente de la columna vieja de la variable entrante por la fila pivote. Apoyándonos de Excel nos da este resultado. Sustituimos. Se procede a hacer lo mismo, exactamente seguir este paso, pero ahora para la fila Z. Si quieren pueden pausar el video y verlo detenidamente para comprobar los valores. Y al final obtenemos esta tabla de aquí. Entonces, ¿cómo sabemos que vamos a parar? Bueno, si recordamos en el paso 4 decía que la condición de parada es que en la fila Z no exista ningún valor negativo. Aquí en la fila Z sigue existiendo un valor negativo. Por lo tanto, procedemos a repetir los pasos 5 y 6. El paso 5, recordemos, encontrar la columna del menor negativo, que va a ser nuestra columna pivote. En este caso nuestra columna pivote va a ser N, la correspondiente a N. Luego procedemos a dividir el lado derecho entre los coeficientes de la columna pivote para sacar la fila pivote, que vendría siendo 7.5 entre 1.5, 5, 22.5 entre 0.5, 45. Agarramos el menor, que es la fila del 7.5. Por lo tanto, la intersección entre la fila N y la fila S, entre la columna N y la fila S, va a ser nuestro pivote, que en este caso sería 1.5. Posteriormente, volvemos a calcular nuestra nueva tabla con nuestras nuevas filas. Calculamos la nueva fila, que es la vieja fila del pivote, que vendría siendo esta fila de aquí, entre el pivote, que es 1.5, y nos da como resultado la nueva fila. La copiamos y la pegamos. Y aplicamos el mismo procedimiento que aplicamos en el paso 6 para el resto de las filas. Para la fila S, para la fila R, aquí me equivoqué. Para la fila R, otra vez, la vieja fila, que es esta de aquí. Vieja fila, aquí está. Vieja fila, aquí está. El valor de la columna de la variable entrante, que es 0.5, 0.5 en todo. Y la nueva fila pivote, que nuestra nueva fila pivote es esta de aquí. La utilizamos aquí, en esta parte de aquí. Y nos apoyamos de Excel para hacer otra vez los cálculos. Nos da como resultado esto de aquí. Y procedemos a hacer lo mismo para la fila Z. Procedemos a seguir este mismo procedimiento para la fila Z.
Es un poquito tedioso hacerlo a mano o hacerlo en Excel, pero paso a paso todo se puede lograr. Y no se equivocan. Tienen que tener cuidado en eso, en ser pacientes nada más. Posteriormente obtenemos ya nuestra nueva tabla. Si nos fijamos aquí, ya no tengo coeficientes negativos. Por lo tanto, he llegado a mi solución óptima y puedo parar las iteraciones. Nuestra solución óptima nos da como resultado que el valor de n va a ser igual a 5, el valor de r va a ser igual a 20 y el valor de z va a ser igual a 160. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestra función va a alcanzar las ganancias máximas, que van a ser 160, cuando venda 5 cervezas negras más 20 cervezas rubias. Ahí es cuando nuestra función se va a optimizar y va a darnos las ganancias máximas. Y eso sería todo para el problema. Y bye bye.